Noches, Camila. Buenas noches, Alicia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy bien, el día de hoy vamos a comentar acerca del tema de startups fallidas. Así que, bueno, antes de meternos en sí en el análisis del caso, ¿te parece si empezamos hablando de qué entendemos por startup? Como para tener en claro una base de lo que estamos hablando. Sí, bueno, me parece una buena forma de arrancar, y porque hoy en día todo el mundo habla de startups, pero a veces no queda claro qué significa realmente. Para mí, una startup es una empresa joven que está en una etapa temprana, se puede decir, y que se caracteriza por tener un modelo de negocio innovador y con potencial de crecer rápido, sobre todo. Sí, yo también lo veo así, la verdad. O sea, es una empresa que todavía está buscando su modelo ideal de negocio, por decirlo así, que tipo está en modo de prueba constante, está experimentando, ajustando y muchas veces arriesga más que una empresa tradicional. Exacto, y por ese nivel de riesgo también hay muchas que no lo logran. Algunas ni siquiera llegan a consolidarse en el mercado. Justamente eso pensaba. Y pues ahí es donde ya entramos en el caso que hemos elegido analizar en esta oportunidad, que es el caso de Quibi, que en pocas palabras es una startup que tuvo una inversión millonaria con gente ya experimentada, una propuesta realmente interesante, pero igual falló. Y además falló muy rápido, honestamente. Sí, súper rápido. Creo que se lanzó en abril de 2020 y en octubre de ese mismo año ya estaban anunciando su cierre. Fueron 6 meses exactamente operando, nada más. Ok, lo impactante en sí es que en papel tenía muchísimas cosas a su favor. Se querían ofrecer contenido de entretenimiento en un formato corto, hecho exclusivamente para celular, episodios de 5 a 10 minutos, me parece, como pensados para ver en ratos muertos, por decirlos así, donde tengas libre, pues sonaba bien la idea, la verdad. Exacto, o sea, la idea respondía a un hábito real. La gente consume cada vez más contenido rápido y en su celular. Pero yo creo que el momento no ayudó para nada, porque justamente lo lanzaron en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba en su casa, ya no estabas en un bus ni esperando en una fila como para usar tu celular. Claro, ese fue uno de los primeros errores de contexto, porque, a ver, si estás en tu casa, obviamente prefieres ver algo en la pantalla grande, por decirlo así, o Ujú. sea, o tener un contenido más largo de lo que son 5 o 10 minutos. Entonces, ese hábito que Quibi quería aprovechar, quería explotar, básicamente en pandemia desapareció. Ujú. Y o sea, lo peor es que no se adaptaron rápido. En lugar de cambiar su enfoque, digámoslo, o abrir la posibilidad de ver contenidos en otros dispositivos, siguieron con su plan original. Y ahí ya no se, y ahí ya se notaba una poca flexibilidad. Sí. Fue como si intentaran forzar una rutina de consumo que pues por el contexto que ya estamos diciendo la pandemia ya no estaba. Pero ojo, ellos sí ofrecieron un periodo de prueba gratuita al inicio. O sea, tenías como 90 días, me parece, para usar la app sin gastar. O sea, había intención. Claro, la intención estaba. Eso es cierto, pero el problema fue que cuando se acababan estos meses, la mayoría de las personas no quería continuar pagando, porque no se habían enganchado lo suficiente con la aplicación. No sintieron que valiera la pena empezar a pagar por algo que no les convencía del todo. Y ahí entra otro tema clave, el Ujú. contenido. Quibi apostó por contenido de alta producción, muy alta la verdad, con actores famosos y todo muy pulido, pero no generaba tema de conversación, no había una comunidad apoyando esos proyectos, no se podía compartir nada fácilmente. Claro, era todo muy cerrado. En una época donde la gente quiere reaccionar, comentar, compartir, hacer memes, Quibi no daba espacio para eso. No podía hacer capturas, ni compartir clips, ni enviarle a alguien un video para decir, oye, mira esto. Y en contraste,
justo TikTok estaba explotando en ese mismo momento. Estamos hablando a pandemia. Pandemia realmente fue el boom de TikTok. TikTok es básicamente lo opuesto. O sea, es participativo, viral, abierto. La gente misma es la que crea el contenido que otra gente pues consume. O sea, esta gente lo comparte o lo reversiona y así pues ya se vuelve una comunidad creativa que interactúan unos con otros. Claro, y encima TikTok es gratis, entonces el público se volcó ahí, se puede decir. En cambio, Quibi tenía ese modelo de pago que no terminaba de justificarse y el formato cerrado no ayudó a que se volviera popular. Otro detalle fue que al comienzo solo se podía usar en celulares. O sea, ni siquiera podías verlo en la laptop o en la tele. No había chance, no había ninguna posibilidad. Y eso limitaba demasiado, honestamente. Sobre todo en el contexto que ya estábamos mencionando muchas veces de la cuarentena, cuando todo el mundo buscaba opciones para ver, pues, en la pantalla grande, ya que estabas en tu casa todo el día. Ajá, y eso sí, o sea, lo corrigieron después, permitiendo verlo en más dispositivos, pero ya era demasiado tarde. Muchas personas ya habían dejado de usar la app y ya se habían olvidado prácticamente de la aplicación de Quibi. Y al final, eso es algo que pasa con muchas startups. O sea, tienen una oportunidad, una ventana de tiempo para conectar con su público, y si no lo hacen rápido, es difícil recuperar el interés más adelante. Ujú. Sí, yo creo que un gran error fue no construir una comunidad desde el principio. No había expectativa previa al lanzamiento, no hubo estrategia para atraer creadores de contenido, generar conversación en redes. Fue como lanzarse al vacío, prácticamente. Sí, también creo que subestimaron cuánto nos gusta ser parte del contenido. O sea, hoy en día no solo queremos verlo, queremos interactuar. Por eso plataformas como, a ver, Instagram, YouTube, TikTok, como ya habíamos mencionado, funcionan tan bien. O sea, el usuario es parte del ecosistema. Exacto, y Quibi no ofrecía eso, pues solo podías ver lo que ellos te daban, no podías crear nada, ni compartir tu opinión, ni dejar comentarios. Todo era bien limitado desde el lado del usuario. Claro. Entonces, si sumamos el mal momento, el poco margen de adaptación, el modelo de pago poco atractivo, la cero fidelidad, que no tenía comunidad y encima que no tenía feedback de parte de los usuarios, se entiende por qué fracasaron. Y además, el equipo fundador tenía experiencia en el mundo del cine y la televisión, pero no tanto en plataformas digitales. Quizás eso también influyó en las decisiones que tomaron. Sí, se notaba una visión más tradicional del entretenimiento por los nombres que surgen en la app. Como si, a ver, es como si intentaran crear un mini Netflix en el celular, pero sin considerar cómo cambia el comportamiento de los usuarios de, pues, de un cine a una plataforma móvil. Entonces, si pensamos en alternativas, si nos ponemos a pensar en estas, ¿qué podrían haber hecho distinto? Yo creo que una opción hubiera sido incluir contenido generado por usuarios desde el inicio, invitar a creadores emergentes a formar parte y hacer que se sintiera como una comunidad. Sí, y bueno, tal vez tener un modelo mixto, por decirlo así, o sea, algunos contenidos gratuitos y otros ya que pues que sean de pago. Así puedes enganchar a tu público primero y luego ya ofrecerle algo exclusivo si quiere pagar. Pero pues no pedir el pago desde el principio. Ujú. Y algo súper clave, permitir compartir contenido, que la gente pueda subirlo a redes, comentar, guardarlo en sus favoritos, recomendarlo a otras personas. Yo creo que sin eso es como si nunca hubieras existido. Es verdad, seguir el comportamiento del usuario. Si ves que ya no están en la calle, pues buscas adaptarte a lo que necesiten en casa. Quizás, no sé, cambiar el formato, ofrecer contenido más largo o aprovechar las tendencias del momento.
Ujú. En fin, Quibi es un caso que muestra que tener dinero no garantiza el éxito, tampoco tener experiencia previa. Lo más importante es estar cerca del usuario, aprender rápido y sobre todo adaptarse a lo que el mercado necesita en ese momento, pues, ¿no? Sí, y eso es algo que pues toda startup debería tener en claro, porque en este mundo la rigidez mata más rápido que el error. El que no se adapta simplemente desaparece. Exacto. Y Quibi nos dejó muchas lecciones para los que quieren emprender, para los que trabajan en innovación o simplemente para quienes usan tecnología todos los días. Así es. Bueno, hemos repasado el concepto de startup, hemos analizado Quibi comparado con otras plataformas y hasta tratamos de proponer lo que nosotros creemos que podría haber hecho la diferencia en su caso. Ujú. Sí, o sea, quedó claro. Y bueno, muchas gracias por ser parte de este conversatorio. Al final, Quibi no fue un fracaso total, sino una historia que enseña. Nos recuerda que en el mundo de las startups, escuchar al usuario no es opcional, es esencial. Sí, bueno, lo que pasó con Quibi no fue solo un mal timing, o sea, fue una oportunidad para aprender. Las buenas ideas en sí necesitan flexibilidad y que no basta solo con innovar, hay que saber cuándo cambiar también. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.